Lección 20. Más sobre la educación intelectual. Hemos dicho que la capacidad mental se desarrolla con el ejercicio y que éste ha de ser moderado a fin de evitar la demasiada fatiga y agotamiento. Pues bien, entremos en más detalles acerca de estas ideas. Objetivos de la actividad intelectual. Contra el materialismo y el formalismo didáctico hemos intentado la conciliación o armonía de ambas tendencias. Adquirir conocimientos y desenvolver las facultades cognitivas. También hemos indicado los aspectos en que la instrucción contribuye a la educación. Completando la materia, expondremos sucintamente 6 objetivos o fines especiales que el educador ha de proponerse en la enseñanza. Primero, sentido de la verdad. Que el alumno no se engañe a sí mismo con meras palabras y fórmulas, ni engañe a otros con un falso brillo. Procurará el profesor que sus discípulos no contesten precipitadamente, a tontas y a locas, y con toda energía los acostumbrará a no afirmar nada que no sepan. El maestro, por su parte, estará en guardia contra el riesgo de darse por satisfecho con lucidos exámenes en que haya más de apariencia que de realidad. Segundo, exactitud. Con el sentido de la verdad se ensalza la precisión y exactitud en los conceptos, evitando la superficialidad y llegando al fondo de las cosas. Se logra con la observación y reflexión, según veremos. Tercero, la humildad. El maestro alentará continuamente a sus alumnos, pero a la vez ha de inspirarles espíritu de sencillez y humildad cristiana. Precisamente se necesita mucho en este campo, donde tan fácil es engreírse cuando se acercan los labios al cáliz de la ciencia. La fatuidad del orgullo le lleva a despreciar el parecer y autoridad de los demás, y el colmo de la soberbia sería rechazar la revelación divina, no reconociendo los estrechos límites del entendimiento humano. Cuarto, carácter práctico. La enseñanza sin aplicación a la vida y sin ejercicio es una obra truncada. Por tanto, la teoría, directa o indirectamente, ha de encaminarse a la práctica y la instrucción al perfeccionamiento moral. Quinto, esfuerzo mental. Hay que acostumbrar al educando al esfuerzo mental. Bueno es que se le facilite el aprender, pero sin omitir el trabajo serio. Por el ejercicio de la facultad de pensar, se fortalece y desarrolla la inteligencia. Los que no se aplican a nada serio o pasan de un objeto a otro sin detenerse, pierden poco a poco el poder de su espíritu y caen al fin en un verdadero letargo. El pensar exige una energía que no se requiere para percibir por los sentidos o dejarse llevar por los desvaríos de la imaginación. Sexto, paulatinamente ha de habituarse al niño a pensar con lógica. Así es, pensar con lógica. De suerte que en sus actividades intelectuales proceda con seguridad, facilidad y orden. Pasemos ahora a los medios de educación intelectual. Hemos indicado ya varios medios para lograr dichos fines. Ahora expondremos 4 que son curiosidad, observación, reflexión y lenguaje. Dios nos ha dado el apetito para que comamos con gusto y nos aproveche el manjar. En el orden cognoscitivo, las ganas o el deseo de saber se denomina curiosidad. El maestro ha de excitar la curiosidad de sus discípulos, lo cual coincide con despertar el interés y enfocar la atención, según advertimos al tratar de esta. Mas, por lo mismo, ha de refrenar la ligereza y encauzar la curiosidad malsana que dirige la vista a la fruta prohibida,
e impide aplicar la mente al objeto o asunto que lo requiere. El deseo de saber es el principal estímulo para inspirar amor al estudio durante el periodo escolar y aún más adelante, con lo cual se completa la obra comenzada en la escuela y ésta da su fruto. Tratando de las fases del desarrollo del niño, hicimos notar que ya hacia los 4 años comienza la edad de los cómo y los por qué. La enseñanza más eficaz es, ciertamente, la que se da a un niño contestando a sus preguntas. Si hablas a toda una clase, esparces semillas al acaso. Podrás esperar fundadamente que algunas germinarán, aunque siempre cabe dudarlo. Mas cuando respondes a una pregunta, depositáis la semilla en un terreno donde es seguro su crecimiento. El educador acogerá siempre con bondad al niño que pregunta, y como no conste que lo hace por vanidad o por darse tono ante sus compañeros, ha de contestar a la cuestión que propone. Ha de hacerlo enseguida, pues no pocas veces convendrá que primero el niño mismo piense y trabaje, ayudado por el maestro, si es preciso, para hallar la contestación. La respuesta siempre ha de ser verdadera, si bien en ciertas ocasiones y materias no es discreto decir toda la verdad. Y nunca conviene ir más lejos de lo que pide la edad y capacidad del educando. Cuanto más serias y a su alcance son las respuestas, más inteligentes se van haciendo sus preguntas. Claro que es imposible reducir toda la enseñanza a contestar a las cuestiones que presenta el alumno. El educador, siendo hábil en manejar la forma interrogativa, logrará estimular y dirigir la curiosidad de sus discípulos. Un modo hay de embotarla, que es el memorismo. Si el niño se acostumbra a estudiar sin sentido la letra, no solo repetirá las cosas sin saber lo que dice, sino que, satisfecho con recitarlas de carretilla, no se preocupará lo más mínimo de saberlo. Bueno, pasemos ahora a la observación y a la reflexión. Los dos grandes procedimientos para alcanzar un desarrollo intelectual sólido son la observación y la reflexión. La observación por sí sola no nos comunica sino hechos aislados, pero agregándole la reflexión, los hechos recogidos se aproximan, se coordinan y encadenan. La observación suministra los hechos, la reflexión los somete a las leyes. Por la observación entendemos aquí no la pasiva o espontánea, sino la activa o voluntaria, ordenada a un fin. Las observaciones, dice Lai, son percepciones hechas desde determinados puntos de vista, contemplaciones ejecutadas para determinados objetivos. Como se ve, interviene en ellas la inteligencia. Froves, basándose en Newman, define la observación, es una percepción sensorial atenta, ejecutada según un plan desde ciertos puntos de vista. Las condiciones más favorables se dan en la observación voluntaria de un objeto en reposo. Lo primero que se exige es tener un fin, conservarlo fijo y por medio de él fijar la dirección de la atención. Es muy distinto observar un cuadro para contar el número de objetos que para examinar su estilo. Además de esa observación menciona la esperada de un objeto que desaparezca pronto y la observación en caso de sorpresa, en la primera de las cuales hay que proceder rápidamente, en la segunda dominar cuanto antes la emoción. Por fin menciona la expectante, con un fin general como cuando se emprende un viaje con ánimo de ver villas y paisajes. La primera cultura de la aptitud de observación se la proporciona el niño mismo en el juego,
Pero esa no basta y uno de los fines de toda educación es ejercitar las dotes de observación que el niño posee. Es una tarea importantísima, incluso por lo que se refiere al pensamiento. La mayor parte de los errores no se fundan en consecuencias falsas, sino en observaciones imperfectas que tienen por consecuencia un juicio falso. El cultivo de la observación, advierte el padre Ruiz Amado, ha de acomodarse a los estadios de la capacidad infantil. Entre los ejercicios más conducentes a este propósito indica la clasificación, el formar colecciones, pues así los niños comparan las cualidades y caracteres de los objetos que clasifican. La reflexión no la tomamos ahora por el acto de volver el espíritu sobre sus propios pensamientos, sino por consideración o ejercicio atento de la actividad intelectual. Supone tiempo, no proceder precipitadamente, y energía o fuerza de voluntad. Así se llega a la claridad en los conceptos, rectitud en los juicios y vigor en el raciocinio. Para habituar al niño a la reflexión, ha de procurarse que la memorización sea inteligente, que el niño comprenda los términos y el sentido de las cuestiones, darle tiempo para pensar, no dejarle, por lo regular, afirmar cosa alguna sin que dé la explicación, no decirle lo que por sí mismo puede averiguar, hacer que razone la solución de casos y problemas. Si se equivoca en una cuestión, se le llevará por medio de preguntas a que él mismo rectifique. Gran medio de formación intelectual es la lectura, mas como afirma Dupanloup, leer por leer es nada. Leer atentamente es lo único que conduce a algo. Leer despacio, nutriéndose con la lectura. Para ello es preciso leer reflexionando y haciendo el resumen de lo leído. Pasemos al siguiente, que es el lenguaje. El lenguaje no es solo el espejo de la capacidad mental, sino un medio de fomentarla. Las ideas expresadas verbalmente se hacen más claras que las meramente concebidas. La impresión se refuerza con la expresión, en parte directamente porque obliga a una nueva observación y a reproducción más precisa y duradera, y en parte indirectamente porque reúne elementos auxiliares de la memoria. El lenguaje es un excitante del pensamiento. El desarrollo del lenguaje y la adquisición de ideas están íntimamente ligados en el niño. Aprender a bien hablar es aprender a pensar bien. El ambiente juega un papel muy importante en la formación del lenguaje. El modo de hablar del maestro sirve de modelo al alumno. Por tanto, el maestro ha de esmerarse en emplear un lenguaje correcto, puro y castizo, sin afectación ni exageración impertinente. Jamás se permitirá usar locuciones oscuras, viciosas, confusas. El arte de la palabra requiere ejercicio. Todas las materias, las letras como las ciencias naturales, la geografía y la historia, han de contribuir al desarrollo del lenguaje. La enseñanza ha de ejercitar a los escolares en el arte de hablar libremente y favorecer la expresión del pensamiento. Han de ir acostumbrándose a expresar con propias palabras lo que leen en los libros o les explica el profesor. Y como la formación del lenguaje ofrece su lado estético, se atenderá al giro de la frase y al tono de la voz, para lo cual vale mucho la lectura expresiva y la recitación de trozos escogidos. Vamos a considerar ahora la fatiga mental. El ejercicio de las facultades cognitivas ha de ser moderado para precaver la fatiga, no una fatiga ligera que es lícita y va unida al esfuerzo y favorece en el orden cognitivo, como en el muscular, el desarrollo, sino la fatiga que traspasa ciertos límites y puede ir a parar al agotamiento. ¿Qué es la fatiga? Es, según
Kirkpatrick, la disminución del poder que se indica por cambios en la cantidad, velocidad o precisión en el ejercicio. La fatiga, desde el punto de vista psicológico, es una especie de estado afectivo desagradable en el que se entorpece en mayor o menor grado la actividad. La fatiga puede ser corporal o mental, según el ejercicio de que proviene. Toda fatiga, así la neuromuscular como la mental, no es un acto simple, sino un estado afectivo, una clase particular de senestesia. Su asiento inmediato, como el de todo fenómeno psíquico orgánico, es el sistema nervioso. Si bien en cuanto a los efectos dinámicos de la fatiga corporal, la fatiga reside también en los músculos. ¿A qué se debe la fatiga? Tras el esfuerzo corporal sentimos pesadez, tras esfuerzos exagerados, dolor en los miembros. Después del esfuerzo mental notamos la pesadez en la cabeza. Cansados mentalmente nos sentimos menos aptos para esfuerzos corporales y viceversa. La fatiga corporal perjudica la actividad espiritual. Esto que todos los días comprueba la experiencia radica en procesos químicos. En el músculo que trabaja se descomponen, según la opinión de Mosso, las albúminas y se produce ácido carbónico, ácido láctico y agua. En la actividad cerebral síguense también procesos de desintegración. Los citados elementos que en los músculos dificultan la contracción y en el cerebro la capacidad de pensar, se destruyen en parte en los mismos tejidos que trabajan o son arrastrados por la corriente sanguínea y son destruidos en ella o en el hígado o eliminados en el sudor y la orina. Del conjunto de todos estos procesos, disminución de la energía acumulada en los tejidos, perjuicios producidos en las sustancias tóxicas en las células musculares y cerebrales, se produce la fatiga. Como la sangre tiene la misión de transportar los productos inútiles, la fatiga en un lugar, cerebro, músculos, se produce también en otros, pues la corriente sanguínea lleva las toxinas de que está cargada a otras partes del organismo que no han trabajado y dichas toxinas influyen ahí desfavorablemente. Es probable que en los esfuerzos corporales se sustraiga la sangre al cerebro y en el esfuerzo cerebral se sustraiga a los músculos. De este modo se cansan también los órganos simpatizantes. 3 pues parecen ser las causas de la fatiga. Primera, pérdida de energía nerviosa y muscular. Segundo, acumulación en la sangre de elementos de desintegración y sustancias tóxicas. Tercero, falta de oxígeno para la actividad de los órganos. ¿Cuáles son los síntomas de la fatiga mental? Al iniciarse la fatiga en el niño, lo primero que se manifiesta es la movilidad. Su característica es el desorden en los movimientos, sin un fin determinado y consciente. Si continúa el trabajo intelectual una vez iniciada la fatiga, se afecta también el estado de ánimo del sujeto. Se pone de mal humor, se vuelve irritable, colérico y hasta llega a cometer groserías. Los signos de la fatiga son, según Kirkpatrick, los siguientes: disminución de la atención, inquietud y aún crispamiento, expresión cansada del rostro, actitud de decaimiento, palidez o enrojecimiento de las mejillas y de los extremos de las orejas, mirada confusa y aburrida, movimientos repentinos, indecisiones y equivocaciones, dolores de cabeza y pies fríos, sueño, bostezos, irritabilidad, olvido de lo que se va a decir. Medida de la fatiga mental. No es fácil determinar o medir el grado de fatiga. Puede darse la sensación de fatiga sin cansancio objetivo y viceversa. De todos modos, se emplean diversos procedimientos y varios de ellos combinados llegan a aproximarse a la realidad.
Unos se basan en la influencia de la fatiga en las funciones corporales y se llaman indirectos. Otros en el decaimiento cuantitativo o cualitativo del trabajo mental y reciben el nombre de directos. Entre los indirectos se hallan medir la disminución de la fuerza muscular, para lo cual se emplea el dinamómetro o el ergógrafo, la de la sensibilidad de la piel o por medio del esteciómetro, la agudeza auditiva y visual. Entre los directos, escribir el dictado, ejercicios de cálculo, ejercicios de memoria, tachar letras o figuras como se hace para medir la atención. Pues vayamos ahora a las conclusiones y aplicaciones. Primero, de los experimentos se han formado esquemas o índices ponométricos de las diversas asignaturas. Difieren las tablas o esquemas. Todos, sin embargo, convienen en que las matemáticas, las lenguas extranjeras, la gimnasia son las que más cansan. El dibujo y los trabajos manuales son los que menos. La religión suele ocupar un puesto medio. Depende mucho el resultado del método que se emplee en la enseñanza y del maestro. De ello se deducen varias consecuencias. Que es un error considerar la gimnasia como un descanso y dedicar a ella los recreos. Otro, puesto que el valor del trabajo decae con la fatiga, las asignaturas más importantes y las más difíciles han de darse al principio de la sesión o después del recreo. Otro, conviene alternar entre las ocupaciones más fatigosas y las más suaves. Es igualmente recomendable cambiar de postura. Segundo, como el buen maestro y el buen método facilitan en gran manera la labor de los escolares, el maestro ha de preparar bien las lecciones. Hay que graduarlas, hay que despertar el interés. Uno de los factores que retardan la fatiga, emplear los recursos pedagógicos que hagan menos penoso el trabajo. Tercero, el niño se cansa pronto. Así pues, la duración de las clases será para los pequeños corta, como de media hora. Para los mayores, de unos 3/4 de hora. Entre las clases ha de haber descansos proporcionados. Los recreos no serán muy prolongados para no perder el impulso adquirido en la clase. Los prácticos saben que después de la dispersión que lleva consigo el recreo, los alumnos se concentran en sus estudios muy poco a poco. De nuevo, hay que conseguir la acomodación a la enseñanza. Cuarto, por último, a toda costa ha de evitarse el agotamiento en que ya la fatiga no se repara suficientemente con los recreos y descansos nocturnos. Vamos a ver, no imponga pues a los alumnos tareas excesivas, trabajos superiores a sus fuerzas, ni labor para casa. No adopte como norma castigar privando del recreo o sobrecargando con ejercicios escritos. Tenga en cuenta la complexión orgánica, alimentación, estado de salud y la crisis del crecimiento.